Buenos días, Agustín Paniker. ¿Qué Muy, tal? muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirme para hacer esta entrevista sobre la sociedad de las castas en la India. Para mí es un placer y creo que para cualquier espectador que se acerque a este espacio es un gusto o va a ser un gusto poder escucharte y aprender sobre un tema tan fascinante. Así que muchas gracias por estar aquí hoy, de verdad. Gracias. Gracias a ti, yo encantado de estar siempre en tu canal. Bueno, para quien no lo conozca muy resumidamente, aunque en la descripción de este vídeo va a aparecer toda la información sobre Agustín Paniker, Agustín Paniker es un especialista en el mundo índico. Eres un gran investigador y tienes libros fascinantes que yo invito a que todo el mundo pues, se pueda acercar. Y eres director de la editorial Kairos, que tiene un gran recorrido en estos temas en nuestro país. Muchísimas gracias. Es un lujo tenerte en Yoga en Vida. Pues vamos a empezar esta charla hablando de tu publicación, Sociedad de Castas, que precisamente está publicado en la editorial Kairos. Y para entrar, simplemente sí que me gustaría que nos pusieras un poco en materia, antes de directamente hablar sobre las castas, es un poco hablar sobre el fenómeno índico que propicia este fenómeno, ¿no? El de las castas, antes de entrar. Cuéntanos esas particularidades que tiene este continente antes de que se geste ese fenómeno de estratificación. Sí, sí. Así, a Bueno, grosso modo. sí, 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 porque además yo reivindico siempre el continente índico, porque es un universo de lenguas, de religiones, de castas, Mm. y de idiosincrasias, de todo. Y bueno, por diversos motivos históricos particulares de India, aunque hay algún investigador que a lo mejor sostendrá que no es tan distintivo de India y que podríamos encontrar sociedades parecidas a la de castas en algún otro lugar. Yo solo le dedico un capítulo del libro a comparar, pero por distintos motivos históricos, hace unos 2000 años, no antes, pero hace unos 2000 años cristaliza, sobre todo lo que es el norte de India, lo que es el norte de India, una sociedad con un tipo de estratificación que los portugueses llamaron castas, Mm. y que es la palabra que ahora todo el mundo ha adoptado, incluso en la propia India, han adoptado la versión inglesa, caste, y que traduce una voz de la mayoría de lenguas de India, que es Jati, que Mm. significa nacimiento. Por tanto, uno nace, según la India, uno nace en determinado segmento social y hereda de alguna manera esta identidad. Es una entre muchas, ¿eh? Los Mm. indios tienen muchas identidades religiosas, lingüísticas, de clase, en fin, como en cualquier lugar del mundo. Pero añaden, y eso es una peculiaridad del continente índico, añaden la casta. Incluso los indios muy modernos, urbanos, a los cuales no les gusta mucho hablar de este tema y que te dicen a la primera que pueden que esto es cosa del pasado, pero ya, si quieres ya lo comentaremos, de alguna manera u otra la casta sigue presente. Ujú. Sí, que forma parte también de Sí, su cultura, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, en uno de los continentes, ¿no? En uno de los países donde más ha florecido el sentido espiritual, parece que esta idea de que existan castas, pues es como contraria, ¿no? Pero claro, cuando uno viaja allí comprende bueno, que uno y otro ahí no se repelen, ¿no? Así como quizá aquí sería una contradicción lo que aquí es sí, una contradicción allí, pues no lo es. sí, Eh, exacto. y luego que has hablado del origen, ¿no? El origen de cuando surge. Sí que me gustaría que pudiéramos contextualizar un poquito cuándo surge en realidad, cuando empieza a Sí, gestarse la sociedad de casta. sí. Y así históricamente sabemos que el primer milenio antes de la era común, no lo sabemos muy bien, porque en la India antigua siempre es todo muy, muy especulativo, pero ciertamente en época del Buda, y de Mahavir en el siglo -5,
sabemos que algo que desde una ideología que por comodidad vamos a llamar brahmánica, Ujú, porque está gestada entre los círculos de los intelectuales, los sacerdotes, los clérigos, los ritualistas, todo eso que llamamos brahman, empieza a hablarse de que la sociedad está estratificada en una serie de clases, más que castas, ujú, clases rituales, por nacimiento. Sin embargo, en la época del Buda, salvo los extremos, que son el que los brahmanes se otorgan a sí mismos, y quizás el otro extremo que necesitan para contrastarse, que es el que con muchos siglos después llamaremos intocables o ujú, Dalits, y que en aquella época era más común referirse como chándala. Aparte de esos dos extremos, en realidad tarda unos 4, 5 o 6 siglos en constituirse lo que luego será la sociedad de castas. Sí que al siglo primero, de la era común, o sea, hace unos 2000 años, sí ya hay algo muy parecido a lo que hemos llamado durante tiempo la sociedad de castas o el sistema de castas. Y ahí ya se habla de cientos de castas. Si uno lee textos sobre la India, suelen hablarle de 4 castas. ujú. Pero si uno vive en la India, no habla de 4 castas, habla de miles Ya. de castas. Y aquí hay quizás un malentendido que deberíamos despejar de entrada, pero sí que es cierto que a medida que van pasando los siglos, durante ese primer milenio, se va coagulando, sobre todo en el norte, en el Valle del Ganges y distintas zonas del norte de India, lo que hemos llamado la sociedad de castas. Pero que se ha movido, se ha ido transformando, es un fenómeno social, por lo tanto, aunque la visión que nos dan tanto los textos brahmánicos como los antropólogos victorianos, como los viajeros del siglo XVII, es algo estático, inamovible, eso cualquier historiador o cualquier sociólogo te dirá, vamos, eso es la retórica, la sociedad de castas y sigue moviéndose hoy en día. Se va transformando, pero es verdad que de una manera u de otra hay castas en la Ujú. India. Digamos que es Bueno, un fenómeno vivo que sí, cambia, ¿no? Está sujeto al cambio desde que se gesta hasta a día de hoy. sí, sí, está Completo. sujeto al cambio, muchos Ujú, cambios, aunque la apariencia, a diferencia de la sociedad de clases, que también existe en India, igual que en otros lugares. En la India uno tiene una casta y tiene una clase, que son dos cosas distintas. Y en ujú. Occidente solemos confundirlas. En India hay clases sociales, igual que en otros lugares, y hay gente de la clase alta, que es muy rica, y de la clase media, que es más grande, y media alta, media baja, y en India hay una gran clase baja, económicamente, hablando. Eso existe en India igual que en cualquier lugar del planeta. Y que se guía por términos económicos y un poco políticos, básicamente. Pero en India, además de esas clases socioeconómicas, hay unas clases sociorrituales, que son las castas, que a veces, y ese es un punto interesante, a veces se solapa con la clase, y si miramos estadísticamente, veremos que dentro de las castas bajas, porque hay una jerarquía en las castas, hay una proporción, o entre las clases bajas, perdón, hay una proporción más alta de casta baja. Por lo tanto, existe un factor más allá del religioso, o del ritual, que también es económico en la sociedad de castas. Y eso es Ujú. lo que lo hace enormemente complicado. Sí. Es distinto de una clase, pero algo de ello hay. Y aunque hoy en día ha cambiado bastante, no deja de ser significativo que entre los Dalits, o intocables, Bien. el número de personas pobres sea mucho más elevado, que entre los Kshatriyas, o las castas guerreras. ¿eh? Vamos a hacer, si te parece bien, la distinción clásica de las castas.
sí, para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con estos términos o la propia clasificación, la que comentabas sí, antes, ¿no? La tradicional inamovible, que en realidad pues no es así como se da en la realidad, sino que es un sí, proceso en constante cambio y lo que ocurre en la realidad. ¿Te parecería bien, Agustín, que sí, hiciéramos sí, esta distinción? Vamos a, sí, si puedes, haces sí, una sí, aclaración sobre se las puede, castas clásicas y luego sí, cómo son en realidad. vale, perfecto. Sí, la descripción ritual de la ideología brahmánica que se gesta hace 2500 años habla de cuatro clases. Mm, Clases, varna es la palabra, ¿eh? Que significa color. Clase, pero no clase social, clase socio-ritual. Y habla de cuatro grandes colectivos, el de los brahmanes, ujú, que son los que están tejiendo esa ideología, ujú, y que se dedican a una serie de funciones intelectuales, espirituales y rituales. Luego vendría la clase de los kshatriyas, ujú. que se dedicarían a las funciones de gobierno, son los reyes, ese kshatriya por antonomasia es el maharaja, Vale, y los guerreros y los nobles, lo que en otras latitudes sería la nobleza. vale. ¿Eh? Luego hay una pequeña franja un poco ambigua que se llama los Vaishyas, según la ideología esta de las cuatro clases o cuatro varnas, que son los productores, pero sobre todo se entiende los grandes comerciantes y terratenientes. También ahí se solapa un poco con el kshatriya, que un Ujú. noble, por supuesto, tiene tierras. Pero básicamente el Vaishya sería el gran comerciante, no el pequeño tendero, ¿eh? Ya, 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 ya. Entiendo. Esto es la ideología teórica, la Ah, que uno lee y la que uno piensa que se va a encontrar cuando llega a la India y y no no es es así. así. Pero es la que la mayoría de personas que ha leído sobre India habrá, bueno, pues estarán mínimamente familiarizado. Y luego estos textos hablan de una gran masa, porque es mucho Mm, más grande en población, que llaman Shudra, que son técnicamente en la antigüedad son siervos, son los que sirven a las tres clases superiores. Estas tres clases superiores son los que en la antigüedad llamaban la sociedad aria, que significa noble, vale. o doble o nacida dos veces. ¿Por Mm, qué? Porque se han iniciado en los rituales védicos, han recibido la iniciación. ya. Bueno, eso distingue claramente las tres clases que he mencionado antes, brahmanes, kshatriyas y vaishyas, de la gran masa shudra. Lo que muy pronto en la masa shudra, enseguida lo que encontramos no son criados, son básicamente la gran masa de campesinos, de agricultores, de artesanos, de peones, La en mayoría de la población, la vaya. enorme mayoría de la población. Y que a medida que van pasando los siglos, Ujú, pierde el estigma de estar sirviendo, y va mejorando la percepción que la ideología brahmánica tiene de este colectivo, ujú, y hace ya mil años ya claramente, por decirlo así, ha sobrepasado lo que en la ideología brahmánica llaman la línea de pureza. Ya no ujú. están tan mal vistos. ¿Por qué? Porque han generado una quinta clase, Ya. que es muy ambigua, que normalmente no se menciona, pero es la que queda por debajo, según la ideología brahmánica siempre, de esa línea de pureza. Y la línea de pureza se mide por baremos rituales, no económicos. Uno puede ser un brahman muy pobre y Ajá. puede ser un shudra muy rico. Lo que le importa a la ideología brahmánica no es la riqueza material, es la pureza Ujú. mental, física, Espiritual. psíquica, espiritual. Y la ideología brahmánica entiende que uno nace en ese segmento, no por casualidad, sino debido a los frutos de la acción, del karma, por decirlo así, y por lo tanto nadie debería protestar por su nacimiento, y Porque es lo que te toca supuestamente en la ideología claro, hindú.
y uno debería armonizarse con su Ujú. naturaleza, ¿eh? Porque si uno ha nacido en determinado sector, pues es lógico, según este pensamiento, de que realice una serie de funciones, una serie de tareas para las cuales está predispuesto. Vale. Y en cambio sería contra natura, inauspicioso, no armónico, adármico, que dirían Vale. los brahmanes, si uno realizase una tarea distinta a la que por nacimiento le correspondería. Ujú. Vale, eso sería grosso modo la ideología de las cuatro o cinco clases sociales, pero hay que insistir mucho, mucho y mucho de que eso es una teoría. Ya. Lo único que, como es una teoría que conoce todo el mundo, Ujú. que Sí. tiene 2500 años, o 2000 desde luego, de antigüedad, que la ha transmitido la tradición brahmánica, que es la tradición letrada prestigiosa, en lengua sánscrita, hace como un frame, como un esquema que todos los indios conocen, ¿eh? Pero eso es un esquema teórico, porque cuando uno va a la India no Ya. se encuentra con eso y nadie le dirá en la India que es un Vaishya, o que es un Shudra. Un Brahman, que está arriba, ¿eh? Puede que le diga que es un Brahman, Ujú. pero salvo el Brahman, la gran mayoría no va, sí, conocerá de qué va este asunto, pero no le incumbe. Claro, Un porque has profesor, citado, perdona, sí. Agustín, has citado los nombres de esas castas de mayor prestigio Bueno, a ese es el menor punto que iba a prestigio. introducir, Vale, que vale, es, perdona. según la ideología brahmánica, eso forma una pirámide, Exacto. una jerarquía, con las tres Ujú. categorías superiores por encima, luego vendrían estos shudras, que sería la gran masa, y luego ahí vendría la línea de polución, que por debajo de la población que caería debajo de esa línea, según esta ideología, son seres inherentemente impuros, cuyas tareas, la explicación de por qué son inherentemente impuros no está muy clara, ¿eh? Ya. Y es aquí cuando ahora introduciré, además, esto sería lo que se llama el lenguaje de la pureza, que es estrictamente ritual o religioso, si se quiere, y brahmánico, Ujú. pero para poder explicar por qué la proporción, de gente pobre es más alta entre los de los impuros, hay Ujú. que introducir otro lenguaje que es mucho más conocido, mucho más fácil de entender, que es el de las clases sociales, que es el lenguaje político-económico del poder. Ujú. Quien tiene poder, está arriba. ¿Qué ocurre? El kshatriya, que es el que más poder tiene, el brahman le dice que está por debajo. El otro lo acepta a condición de que el brahman legitime su reino o o su maharajato, o lo que tenga. Y entonces ese par brahman-kshatriya le ha convenido mantener esta ideología ritual. Como además son los grandes terratenientes, la masa de peones sin tierra, que trabaja para los demás, pasan a ser considerados impuros, no porque realicen tareas impuras, sino porque no tienen posesiones. Por lo tanto, sí que es cierto que hay un elemento político-económico que interfiere y también moldea estas jerarquías. De ahí que sea extremadamente complicado establecer en India, en cualquier ciudad, pueblo o comarca, cuál es la jerarquía. Ni los indios lo saben. Hay una que sería la ritual, ¿vale? Ok, un brahman puede estar muy alto y ser un mendigo en la calle. Y otra que sería la económica. Y en medio hay todas las posibilidades que uno quiera. O sea que si abrimos el sistema casta, digamos, tradicional y teórico que has explicado muy bien al principio y lo contrastamos con la realidad, observamos que está entretejido, ¿no? Con Sí, la sí, política, la sí, sociedad, sí. lo ritualístico, Por- por supuesto. Porque, sí, la realidad es que no hay cuatro o cinco castas, varnas, o Ajá. clases. La realidad es que hay, según los últimos censos, yo en mi libro lo detallo, bueno, nadie sabe cuántas hay, pero unas 5000 yatis o castas sería asumible entender. Y entonces
hay castas de 50 o 60 millones de personas, en India las cifras son así, Ya, ya. que en cuyo caso encontraremos subdivisiones internas que son las que hacen de verdaderas castas. Ujú, Y luego hay castas muy pequeñas, muy locales de una provincia, o ni siquiera una provincia, de una comarca determinada de pocos miles. Por lo tanto, tenemos una enorme variedad. Para ver qué relación hay entre las cuatro grandes clases y las miles de castas, en teoría, pero no es verdad, cada una de estas castas se debería homologar a una de esas cuatro clases. Eso no es así. En no, no. la sociedad india, por ejemplo, de lo que llamamos Brahman, el Varna de los brahmanes, la clase, hay unas 700 castas que reclaman ese estatus. No hay los brahmanes, hay brahmanes que se consideran que otro que reclama estatus de brahman es un paria, ¿eh? Por ejemplo, en Benarés, cualquiera que haya ido a la ciudad de Benarés, y haya ido a los crematorios, que son muy vistosos y Sí, sí, bastante espectaculares, de ver, habrá visto que hay una serie de gente que trabaja allí. sí. Bueno, hay dos colectivos que tienen casi el monopolio y que no quieren renunciar, obviamente, porque es su trabajo. Ujú, Y son dos, unos que son los DOMs, que es una casta intocable, muy baja, y que según la ideología brahmánica es muy baja porque trabaja con la impureza, que es el ujú, desecho, los cuerpos de los muertos. Eso es la ideología. Pero, digamos, los sacerdotes que trabajan en los crematorios, ellos se llaman Maga Brahmans, se consideran brahmanes, se ujú, sí, consideran muy altos sí, y sí, son sí. muy ricos porque, claro, hay mucho cliente que va a Benares a morir. Ya. Y sin embargo, otro brahman que a lo mejor es profesor de sánscrito, no muy lejos de allí, dirá, no, pero este ser es un... Por lo tanto, todo eso viene a decir que no hay un consenso y por eso el sistema ha funcionado. Si no habría estallado, Claro. porque nadie, de alguna manera, todo el mundo, por ponerlo muy sencillamente, piensa que tiene un estatus superior al que le otorgan sus vecinos. Ajá. Y eso pasa dentro de todas las castas. Dentro de lo que llamamos intocables o Dalits, hay unas 1250 castas. Vale. Lo de los intocables. ¿Sí? Es que aclarémoslo, porque aunque yo me lo sé, a lo mejor hay gente que lo oye por primera vez en su vida. No lo sé, estoy segura de que Sí, no, pero probablemente hay gente que no haya oído el término intocable como sí, apelativo a un colectivo social, pero en la India pues es una realidad y aunque en esa jerarquía no encontramos, esa jerarquía teórica, no encontramos esa palabra, habría que subrayar que evidentemente están en la parte más baja, que es donde más sí, densidad de población encontramos y que en la India de hoy pues es una realidad, sigue siendo una sí, sí, realidad. sí, Cuéntanos un poco sí, por qué se les llama intocables sí. y qué características Sí, tienen. se les llama intocables a principios del siglo XX. Antes nunca, ¿eh? Ajá. Y lo llaman los británicos untouchable, porque perciben que hay una serie de gente que están tan marginados que hay algunos que no osan ni tocarlos. ¿Eh? Históricamente han tenido muchas denominaciones, que no es necesario. Chandala era la más común. Hoy en día forman casi el 20% de la población, por lo tanto no Muchísimo. es un colectivo pequeño. Ah, no. Y prefieren, de hecho la palabra untouchable es ilegal, utilizarla en India, y en Occidente la utilizamos, en India estaría muy mal visto, es decir, muchos de ellos, sobre todo los que tienen más conciencia política, prefieren llamarse Dalit, que es una palabra en hindi y en marathi y en distintas lenguas que significa oprimido. Y que ahí ya lleva una carga Ujú, de conciencia de marginación durante por lo menos 20 siglos, que han estado marginados por una ideología ujú, brahmánica y luego por la ideología sociopolítica, por lo tanto es el subalterno por antonomasia, por los dos lados. ujú, Y que normalmente, históricamente, estos colectivos no han tenido propiedades, se han dedicado a unas funciones artesanales,
incluso la barrera de la intocabilidad, o la línea, ha ido variando, pero vamos, ha ido engrosándose, se ha hecho cada vez más grande. No por parte de los que están en la cúspide a veces, esto es muy típico, sino por los que están justo por encima, Ya. ¿eh? Que son una gran masa también a lo mejor de campesinos que tienen mucho interés en subalternizar a los que están por debajo. Como India es un país o una sociedad muy jerárquica, por la ideología brahmánica ya le da un toque ya de entrada y cualquier, pues conseguir someter a colectivos por debajo de la línea de impureza, les ha convenido una serie de grupos que entonces recurren a la ideología brahmánica, que es sánscrita y tiene prestigio, para poder... todo esto hay que decir que en el siglo XXI está cambiando muchísimo, muy rápidamente. Pero por hacer una generalización, entonces estos grupos que llamamos Dalits o intocables, a los que habría que añadir otro colectivo, que es el de los Adivasis o tribales, tribals en inglés, pero que ellos prefieren llamarse Adivasis, los primeros habitantes, es lo que en otras latitudes llamarían indígena. En Latinoamérica les llamarían los indígenas. Son los que llevan allí más tiempo que nadie, según dicen, antes de la llegada de los pueblos de habla dravídica y habla indoeuropea. Y esos son un 8 o 9% de la población. Y Y aunque también son intocables, o sea, también entran no dentro son de... intocables, pero técnicamente estarían en los grupos que constituyen la marginalidad. Por lo Vale. tanto, tenemos más de un 25% de la población. Y es cierto que a partir ya los británicos lo implementaron y luego ya la Constitución de la India, que la redactó un Dalit, el primer, y que fue el primer ministro de Justicia de la India, Ambedkar, que es una figura muy querida por todos los indios, ya no, por supuesto por los Dalits, Vale. que lo tiene más estatuas que Gandhi, por decirlo así, Ah, aunque ostras. en Occidente apenas se le conoce. Yo en mi libro le dedico un capítulo entero a Ambedkar, el único que le dedico porque es una figura muy importante. Y Ambedkar implementa en la Constitución que esos grupos históricamente marginados, que administrativamente les llaman Scheduled Caste y Scheduled Tribes, las castas repertoriadas, porque en los censos se determinó qué grupos constituían estos colectivos, o de los tribales, tienen discriminación positiva, en la educación, en una serie de aspectos, tienen una serie, sobre todo en la educación y en la administración. Tienen sus plazas, sus cuotas para intentar ayudar a que salgan de la marginalidad, y hoy de ellos muchos dicen, no, no. No nos quiten estas, porque llevan, bueno, pues 70, 80 años beneficiándose de las políticas de acción afirmativa, un poco como los afroamericanos en Estados Unidos, que durante unas décadas se les ayudó. Para entender el problema de la intocabilidad en India, yo siempre, porque si no es muy exótico y la gente no lo entiende, pero yo pongo un ejemplo muy claro y muy fácil de entender para cualquier español o europeo. Ujú. Es el pueblo gitano. Vale. Los gitanos en España o en Europa, el pueblo Roma, que viene de la India, por cierto, y que yo utilizo en mi libro para explicar cómo funcionaría una casta, una macro casta fuera Ujú. de India, pero esto ya sería otro tema. Para entender la intocabilidad, lo que percibe un indio, de casta, que se dice aquel que no es Dalit, que no es intocable, ante la presencia de un intocable. En una ciudad hoy en día esto es, al menos uno no sabe qué casta, pero en el pueblo todo el mundo sabe qué Ya. casta, no se oculta la casta. Y es un poco lo mismo que ha sucedido con los gitanos. Los estigmas son gente sucia, que roba, que son muy buenos en el baile, y ellas, es que son estos, ellas son buenas adivinas, que son Ujú. necesarios para ciertos rituales, sobre todo Vale. con música. Si implica la música y el baile, que vengan, sino que vivan fuera del pueblo. Yo no lo quiero como mi vecino, porque son sucios, mienten, Ya. utilizan un vocabulario
contrario, no se lavan, y además se dedican a tareas impuras. Bueno, sí, no es muy difícil ver que en Europa el estigma frente al gitano es muy, muy parecido. Por lo tanto, los indios no son tan exóticos, en el sentido que la muy igualitarista Europa ha generado sus formas de intocabilidad Ujú. también. O sea Y que sigue, sí y que sigue. encontramos un paralelismo real entre esta descripción que has hecho de Sí. los gitanos y lo que puede estar sucediendo en la realidad ahora en India con lo que llamamos los intocables. Sí, sí, sí. De hecho, le dedico varios capítulos en el libro, aunque hay que reconocer, porque sería injusto no hacerlo, que la India está haciendo esfuerzos por corregir estas lacras, Mm, sobre todo la de la intocabilidad, más que de la sociedad de castas, ya. porque es la intocabilidad el verdadero problema. El que unas personas, por el mero hecho de haber nacido en un determinado segmento, sean ya consideradas inferiores, ¿no? Ujú. Aunque tengan dinero. Bueno, si tienen dinero, con una o dos generaciones la percepción cambia rápidamente. Podríamos decir que actualmente, ¿no? Tal como en realidad Sí, citas en el libro, ¿no? Que todo lo que es el sistema castas actualmente está muy entretejido con lo político, muchísimo. lo Sí, sí, económico y cómo mucho. eso configura, ¿no? Un ente social que se mueve, que no es estático, ¿no? Quizá lo que se llama intocable, no sé, adquiere un trabajo, una economía X y eso es lo que tú dices, ¿no? En varias generaciones podría cambiar. O sea, es Sí. decir, está tan entretejido lo de la casta con lo social y lo político que eso cambie. Sí, a ver, a diferencia de la clase, donde es el individuo o su familia la que sube o baja según Ujú, vayan los avatares de su microhistoria, económicos sobre todo, y uno pasa de ser de clase baja a clase media si le van bien las cosas o a la inversa. En la casta no es el individuo que sube o baja de casta, ahora lo ujú, explicaré, es la casta entera que tiene que subir o bajar. Por lo tanto, si el colectivo casta, que es muy solidario internamente, así como las ujú, castas compiten muchísimo entre sí y se fastidian lo más que pueden, internamente es como una gran familia, se llaman como los gitanos, hermano, primo, ujú. aunque sean castas de 40 millones de personas. Pero tienen la sensación de compartir una misma sangre, porque ahora explico el punto esencial del sistema que no lo hemos tocado todavía. Eh, Por tanto, si la casta, y hay algunas que tienen estos millones de personas, pues con la llegada de la democracia, pues enseguida muchos grupos dicen, hombre, si somos 50 millones, Claro. podemos formar un grupo de presión de primera categoría. Se convierte en un lobby político. Y entonces hay partidos políticos que representan a castas determinadas. Por lo tanto, en India, en el Parlamento, no solo hay los partidos de izquierda, de centro y de derechas, ni los partidos de tamiles o de panjabíes o de Ujú. tal, sino que encima hay los partidos de casta, que Wow. defienden los intereses. Lo que más se parece a una casta, sobre todo estas grandes castas, lo que más se parece, para entenderlo también un poco, es un grupo étnico. Son Vale. como grandes grupos étnicos. Y la India, ¿y por qué? Y ahora voy a explicar y eso que no habíamos mencionado hasta ahora. ¿Cómo definimos una casta? ¿No? A diferencia de las pirámides de las cuatro clases, Las clasificaciones, sí. las miles de yatis o miles de castas o subcastas, el elemento número uno y más importante sin el cual no hay sistema de castas posible es la endogamia. Es una tendencia a la endogamia. Los miembros de una misma casta se casan entre sí. No se mezclan. No se mezclan. Pueden casarse porque su casta mantiene vínculos históricos con otras castas, pero muy parecidas. En último, o sea, hoy en día el círculo matrimonial se ha ensanchado y es Ujú. más grande y influye mucho la clase, por ejemplo, porque si son dos personas de una misma casta, pero de diferente clase social,
pues ahí hay algo que chirría un poco, pero el punto esencial es la endogamia. Hay castas, los Rajputs, hay distintas castas que tienen tendencia a la hipergamia, es decir, no solo se casan con gente de su misma o muy parecida casta, sino, como en India hay este factor jerárquico, con casta, siempre mujer de esposa a marido de casta más alta. Ujú. De manera que la familia de la esposa va a subir de estatus, no necesariamente de dinero. Económico, sí. ¿Eh? Por lo tanto, en ciertos colectivos se da esa clara tendencia a la hipergamia, que ella despose a alguien de casta superior. Al revés, estaría muy Muy mal mal visto si visto. uno lee literatura, Arundhati Roy mismo, Bien. que es exactamente el caso inverso, ¿no? Que él es de casta baja y ella es de casta alta. Esto está todavía hoy muy mal visto, Y acá hablaríamos también que la sociedad de castas se basa en un modelo patriarcal. Sí, uff, está muy entretejido. Yo Es- el capítulo más, ya, más ya, largo ya, ya. que le dedico, que es casi un capítulo de antropología de la India y toco muchas cuestiones de género. Y es muy interesante. Sí, Y es porque muy además se interesante. dice, no, para acabar lo que decíamos antes, porque ahí vamos a tocar este otro tema. Como uno se casa con otro miembro de una misma casta, uno nace hijo de padre y madre de esa casta. Por tanto, la casta es por nacimiento. Esto es la aplicación de la ideología brahmánica a la realidad antropológica de la India, ¿eh? Se ha seguido este patrón indicado, y uno nace. Yo sé de la que si mi padre era carpintero, mi madre a lo mejor era de la casta de los de agricultores, pero con los cuales los carpinteros tenían. Y yo naceré de los casta de los carpinteros, aunque sea un taxista, aunque me dedique, o sea un director de banco o lo que sea, yo Ajá. siempre seré de la casta de los carpinteros. No se cambia de casta, ni nadie tiene interés en cambiarla. No Ujú. estaba. Y de hecho, mi apellido me delatará, El porque los pánico. apellidos son por cast, salvo algunos que son neutros, Eh, pero cuando vemos que la patriarquía juega un rol importante es cuando miramos, vale, este es mi caso, pero tu caso como mujer no Ujú. sería el mismo, Claro. porque tú nacerás hija, del carpintero y de la agricultora, ¿eh? Pero tú cambiarás de casta, ¿eh? Tú serás de la casta de los carpinteros, no Mm. nunca la de tu madre. Alguna casta lo acepta, pero la mayoría es la del padre. Pero luego cuando te cases, te asociarás a la casta del marido, de tu Ujú. marido, y será tu marido, quien, y si además es una casta hipergámica, tú vas a ascender. Y de ahí Ujú. la dote, Ya. para que tú puedas ascender, en Hay que la pagar. escalafón social, bueno, pues compra Claro, de novio, puro y duro. la mujer en estos casos pues pierde identidad siempre. Totalmente, totalmente. Totalmente. Sí. Incluso, bueno, aquí podríamos entrarnos Ya, ya. por miles de cosas. Una hija puede heredar lo mismo que un hijo, Ujú. ¿eh? Legalmente. Si uno mira la realidad, verá, ahora no me acuerdo yo cuál es la cifra, pero que solo una cuarta parte de las hijas reclaman lo que les corresponde. La otra ni lo reclama, son sus hermanos que se lo quedan, Sí. porque como ella ha abandonado la familia, hay dos elementos esenciales de la patriarquía en India, que es la patrifocalidad, ¿eh? Ujú. Es decir, cuando ella de esposa va a vivir a la familia de él. Ella pierde su identidad, su pueblo, su familia, bueno, no la pierde, ¿no? Pero la abandona, Ujú. y pasa a formar parte de la familia del marido. A la inversa no se da nunca. A hoy en día sí, en la India urbana a lo mejor a una familia le interesa más, pero históricamente, tradicionalmente, era ella, la que transitaba. Y era ella la que pierde el apellido y ella pierde sus propiedades, Ujú. porque pasa a formar parte de otro núcleo familiar. Por lo tanto, y
como la casta se regula por esta endogamia, es muy importante, entiende esta ideología patriarcal, Mm. que ella sea pura, y que ella mantenga casta, nunca mejor Nunca dicho, mejor dicho. ¿eh? Nunca mejor dicho, y de ahí las fórmulas de reclusión. ¿Eh? En el mundo islámico es más el velo, hay unas formas de... Pero en el mundo hindú son formas también de recatamiento social a la que la niña pasa a ser una adolescente rápidamente que interactúe lo menos posible con chicos, la tiene más recluida y de ahí el matrimonio infantil que Ya, 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 existía. ya. O sea, Ahí se entiende un poco más. Bueno, se entiende. es un sinfín de aspectos que no podemos ¿Qué va, qué va? profundizar, pero que Estamos dando pinceladas, soy consciente, pero bueno, sí, he sacado del sí. patriarcado porque evidentemente Es que es es importante, que es algo es muy importante. importante. Es algo Sí. real, sí. Hay que volver a decir que todo esto está cambiando, sobre todo en la India urbana, de clase media, y muchas mujeres ahora tienen estudios y se emancipan y dicen, a mí esto no me afecta, y es verdad, ¿eh? Pero grosso modo, y si uno sale de la ciudad y se va al pueblito, la India todavía sigue siendo muy rural. Hay muchas realidades, eso es la Entonces verdad. ahí eso no es tan raro, ¿eh? Esto Ujú. sigue siendo así. Va, sí, no, es que es así. A mí lo que me parece hace muy poquito que he estado en India, sí que es verdad que un europeo pues quizá pues, no distingue tanto, ¿eh? No, Como la realidad de allí no la sabe, simplemente ve no, que es un mundo completamente diferente. Lo sí, único que sí que ves es gente que está bien posicionada, que vive cómodamente no con el sentido de la comodidad que tenemos aquí, pero vive no, bastante cómodamente sí, y ves a gente realmente pues que vive en la calle, sí, sí, pero con una actitud muy distinta a la sí, que nosotros tenemos aquí. Si algo destacaría yo es que parece que aceptan lo que tú antes decías, ¿no? Parece que muchos, no sé si esto será verdad, aceptan ese destino que se les ha que se les ha venido impuesto por sí, nacimiento. Aclárame un poco esto. ¿Crees que el hindú sí, es una sociedad que acepta su ah, destino por dharma, por karma, por sí, todo sí. esto? Por karma, no. Por karma no. Yo no he ido, yo he hecho muchas entrevistas a Dalits y nadie, ninguno, ninguno me ha dicho que él ha nacido Dalit porque en vidas anteriores Ya. cometió, en cambio siempre me han dicho porque los poderosos lo han oprimido, lo cual me lo podría decir un Dalit en la India o en cualquier otro lugar del mundo, cualquier persona que se siente oprimida, ¿no? Por tanto, a ver, aquí habría que distinguir, los indios son menos pasivos de lo que a veces pintan, ciertos Ujú. estereotipos que dicen, ay, es que esta gente en realidad acepta el destino kármico con una pasividad y no se rebelan y no, lo cual algo hay, algo hay, pero yo no estoy muy de acuerdo. Ujú. Y de hecho han habido muchos movimientos y hay, y es una sociedad muy politizada, Ya. donde además los de abajo votan más que los de arriba. Cosa Más. bastante rara en el mundo, donde no suele ser. La gran abstención siempre es abajo, en India no. Por tanto, ahora, dicho esto, puestos mis peros, sí que es verdad. Y yo ahí, bueno, lo llamaría más sabiduría. Hay en India, y no solo por la condición socioeconómica, sino por todos los avatares que a uno le vienen en la vida, hay mayor aceptación. Esto Ujú. sí, Sí, es mucha verdad. mayor. ¿Eh? Claro, en parte entran cuestiones que otros se indignarían, ¿no? Pero sí que hay mucha mayor aceptación de que, bueno, pero no por el karma, sino las cosas han ido así, la vida es un impredecible, es un... y sí, yo eso lo leo más como sabiduría, fíjate, Ujú. sí, y hay incluso algunas personas que digo, vamos, es que no entiendo cómo no se han revelado ante esta situación y en cambio ves incluso con una sonrisa, Sí, sí. gente que no tiene nada, y Ujú. que
Y dices, bueno, pues esto es sabiduría, lo cual no quita, y No, no implica que eso sea pasividad, pasotismo, de que, bueno, el karma lo decide todo, porque no. totalmente. En otros aspectos sí que pueden luchar y rebelarse contra eso, ¿eh? Claro, es que esta cuestión a mí me ha surgido estando allí de viaje, porque, pues bueno, la sensación que te da, más allá de las castas, insisto, porque yo no localizo, no fui consciente. Ah, Sí, eres consciente de que hay gente pues muy pobre y miserable realmente, y gente que pues que medianamente vive bien, pero no eres consciente, pero sí ves que es que no vi a nadie en la queja. O sea, ni en el enfado, claro, a nivel muy exterior, es decir, no te sí, metes, ¿no? Pero sí. así como aquí ves a la gente que sí, que queja, que lucha contra lo que le ha venido, ¿no? Impuesto, y lo ves en la actitud, allí, a nivel social, sientes Sí. fluidez. Bueno, allí hay varias explicaciones. También India es de los pocos lugares del planeta que yo he visitado, porque últimamente yo veo mucho pesimismo por todos lugares, Ya. y hay Sí, razones sí, sí. poderosas, menos en India. En India, que a veces les digo, uy, uy, los veo muy optimistas, pero hay una sensación de que están mejorando. Y es verdad, los Ujú. grandes marcadores están mejorando, y esto es así. Y hay lugares. Entonces, la sensación de que están viviendo ahora mejor, ¿eh? Que hace, yo luego les empiezo a sacar la batería de problemas que tienen, de Ya. contaminación, medioambientales, de la sanidad, de la educación, porque la lista es infinita, ¿eh? Y todo es muy tercermundista. Pero tengo que reconocer, que los indios, o muchos indios, sienten que están mejorando. Ujú. El tema es cómo llevar a ese buque, porque los números de India son muy buenos, cómo incluir a esa gran masa de 700 millones de personas, que es la mitad de la población, que parece que no se están beneficiando lo suficiente del gran crecimiento de India. Pero aún ahí hay la esperanza de que van a vivir mejor que sus padres, mientras que en Ujú. el resto del planeta tenemos la sensación de que nuestros hijos van a vivir peor, que nosotros. Ujú. Porque Total. realmente hay muchos elementos inquietantes. En India hay un cierto optimismo, y yo llevo casi 50 años viajando, o sin el casi, a ver, no, pero casi. Y he visto muchos cambios en India, y Claro, uno de ellos es la explosión demográfica, que es es abismal. horroroso. En estos 50 años se ha duplicado la población, pero la extensión del país es la misma. Ujú. India es un poquito más grande que Argentina, un poco Un más grande poquito. que Argentina. En Argentina viven 48 millones de habitantes. En India son 1.448 millones de habitantes. Una barbaridad. Entonces, cuando yo llegué allí hace 50 años, eran 700. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Ahí hay muchos, muchos problemas, ¿eh? Y esta gran masa muy empobrecida sigue teniendo dificultades. Es verdad que no todo es casta baja, insisto, no hay que confundirlo, La gran mayoría de pobres son musulmanes, Es la comunidad más empobrecida. ¿eh? En teoría, fuera del sistema. En teoría, y ningún musulmán ni en India, ni en Pakistán, ni en Bangladesh te reconocerá que opera el sistema de castas, porque el Islam no reconoce nada así. Y sin embargo, yo lo hablo en el libro, lo detallo, sí que hay muchos de los elementos de la sociedad de castas que operan dentro de las sociedades islámicas de Bangladesh, de Pakistán, y de la propia India. Por lo tanto, la casta es un fenómeno surasiático o índico y no necesariamente hindú, aunque la ideología brahmánica a los hindúes le da un impulso muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que más, qué es lo que esta es una pregunta ya, Sí, aunque me ha encantado esa lectura, pero sí. ¿qué destacarías tú que es esencial comprender realmente desde la raíz de la comprensión de la sociedad de castas? Es decir,
¿Qué necesitas saber o qué Sí, es interesante, esencial que sepa una persona sobre la sociedad de castas hoy día? sí, hoy en día. Hoy Sí, día, es decir, ya hemos hablado de cómo se ha gestado, ¿no? Supuestamente en el pasado, cómo se sí, ha teorizado. Hemos sí, dicho que es una entidad en evolución, ¿no? sí, En cambio, en constante cambio, y que fluye y está entretejido, pues, con sí, lo social, lo político, lo espiritual, todo, ¿no? No es castas, por una parte, y el resto de la sociedad, no, está entretejido. Pero ¿qué es esencial hoy en día? sí. Lo esencial ya lo hemos comentado, es el matrimonio. Es el, Se fundamenta en el matrimonio. sin Vale. endogamia no hay casta. O sea, eso es lo fundamental. Si los matrimonios fuesen cruzados, desaparecen. Se rompería. Habrían clases. Como ahora se ha abierto mucho el círculo matrimonial, sobre todo en la India Ujú. urbana, y en los anuncios, en internet y en los diarios, aunque te pongan cast no bar, quiere decir, no hay problema de casta. Ahora, la verdad, sí hay problema, ¿eh? O sea, Ajá. buscarán. Y de ahí, como el matrimonio en India es concertado, no es elegido por los cónyuges por amor, y esto es otro de los elementos esenciales del sistema, y los jóvenes modernos, incluso que viven y han nacido en Nueva York de padres indios, aceptan Aceptan que esto. sean sus progenitores quienes cojan la pareja más adecuada, porque lo que me dicen a mí, hombre, mis padres no me van a buscar a alguien que no me convenga. Ujú. Y no hay mucha protesta. El matrimonio por amor está mal visto, se fantasea en las Ajá. películas pero no está muy bien visto. Y miran en Occidente y dicen, bueno, pero si el matrimonio por amor dura 5 años en Occidente. Y Ujú. luego allá es un matrimonio pactado. Ese es el elemento más importante. Si el pacto familiar y la endogamia de casta desaparecen, desaparece. Desaparece el sistema de Mientras castas. esto se mantenga, como esto ha cambiado, que el círculo matrimonial se ha ensanchado mucho y factores de clase hoy en día son más importantes que de casta, el dinero, Ajá. está cambiando, pero sigue participando, la casta. Bueno, yo creo que eso hay que entenderlo, ¿eh? Y es verdad que ahora aparece el Arranged Love Marriage, que es el matrimonio pactado por amor. Es decir, los jóvenes empiezan a salir y proponen a los padres. Ya. Y los padres hacen los esfuerzos y vetan, o al revés. Los Ujú. padres escogen para su hija o para su hijo tal pareja y los hijos o hijas tienen derecho al veto. Por lo Ujú. tanto, es menos, hace 100 años, a veces, que eran criaturas o adolescentes que se casaban y se conocían el día de la boda. Porque esto había sido, probablemente se conocían antes, eran vecinos en el pueblo, y a lo mejor ya desde pequeñitos habían dicho que se casarían, pero todavía habían casos en que no sabían y se llevaban el gran susto cuando se conocían el día de su matrimonio. ¿Por qué? Porque el amor no era entendido como un aspecto esencial del pacto matrimonial. El amor se puede hacer incluso fuera del matrimonio. Vale. Los Sí, entiendo, varones. entiendo. Los varones, las mujeres no está tan bien visto que se vayan por ahí, pero ellos sí. Por tanto, ese es un elemento, yo creo, esencial. Mientras eso dure, se mantendrá una u otra manera la Una u sociedad. otra manera, pero ¿crees que en el mundo de hoy día en el cual la tecnología, el acceso a la inteligencia artificial, las redes sociales, ¿no? Lo expuesto que estamos todos los seres humanos que tenemos acceso a eso, que somos muchísimos miles de millones, ¿crees que el sistema de castas podría realmente ir disolviéndose por la influencia Mm, que tiene en los seres humanos todo lo que ocurre a través de Internet, todo ese acceso, cómo está cambiando la IA, los sí. modelos familiares, las formas de relacionarnos? Sí, Qué crees que podría pasar? Tú que conoces la India y que conoces el sistema de castas, tanto teórico como vivido, ¿no? Ahí. ¿Crees que podría cambiar de verdad?
Sí, sí, es que cambia constantemente. La India se adapta a A todo. la cantidad de castas, es asombrosa su capacidad de adaptación. Ujú. Entonces, la llegada de Internet lo que hizo es sustituir las páginas que pagaban en los periódicos para anunciar los posibles. Mi hijo, busco novia, busco pareja para mi hijo de casta tal, edad tal, no sé qué. Ahora se hace todo por Internet. Por lo tanto, en unas webs, en lugar de haber disuelto, no, se ha adaptado Se ha a las recortado nuevas mediante Internet. tecnologías. ¿Por qué? Porque los indios son muy conservadores Ujú, a este nivel. La familia es lo más importante ujú. y el respeto a las generaciones más ancianas sigue siendo muy importante. Y esto es a nivel familiar, lo que dicen los padres o los abuelos, como lo que dicen los políticos, la gente de autoridad. Se sigue respetando mucho, por decirlo así. Freud no funciona en India. No, 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 no El tiene sentido. psicoanálisis No tiene no sentido. es un patrón de relación padre-hijo, madre-hijo, que funciona en la Europa de principios del siglo XX, burguesa, pero que fuera de allí hay otros vínculos. Los hijos, por ejemplo, en la familia tradicional de India, no solo los educa su madre, sino sus hermanas, sus tías, sus vecinos, sus vecinas, su abuelo, la abuela, La comunidad. y forman parte de una red de conexiones. Y a todos les llaman primo, hermana, hermana, bueno, tiene toda una serie de nombres antes que nombrarse a sí mismos, al individuo, saben nombrar a las relaciones. Por lo tanto, Wow. son seres extremadamente relacionales. Mm, Y eso, sin hacer de eso una esencia, que tampoco me gustaría, pero eso no se cambia, por ejemplo, con una ley o con una tecnología. Sí mm. que va a cambiar y yo creo que el futuro de la sociedad de castas, no sé cuándo, va a ser muy distinto, va a ser como un símbolo de estatus que algunos querrán mantener, Y como otros si no. aquí los aristócratas mantienen el D en su apellido, no Ya, les ya, sirve ya. de nada, pero les da cierto estatus. Yo creo que se va suavizando los aspectos más negativos, creo, los rituales, Mm, sí van desapareciendo, y bastante rápido en realidad algunos, pero y India entra más en la sociedad de clases, con lo bueno y con lo malo que eso tiene, pero sin rematar del todo, porque el matrimonio pactado con tendencia a una endogamia sigue estando presente. Lo que ya no funciona, por ejemplo, es una de las características típicas de la sociedad de castas, era la asociación con determinados oficios o ya. profesiones. En realidad siempre fue teórico esto, pero la casta de los carpinteros se dedicaba a la carpintería. Pues uno, imagino que en Europa, si uno se llama zapatero o se llama zapaté, en el pasado, en la Edad Media, sus antepasados a lo mejor se dedicaban a esto. Luego, pues ya no, pues en la India está pasando un poco lo mismo. Sí que es verdad que hay una serie de oficios que siguen estando muy vinculados a castas determinadas. Ujú. Por ejemplo, el de sacerdote en un gran templo brahmánico va a recaer sin duda en alguna casta de brahmanes. En un pequeño templo no, En un pequeño templo la mayoría son de distintas castas. O el que limpia las letrinas públicas, el alcantarillado, eso es una casta bajísima, la peor. Muy la Bangui, hay unos 4 o 5 millones de Banguis en India, muy mal considerados incluso por otros intocables, por otros Dalits. Sí, sí. Porque lo que decía, nadie el estatus no está consensuado. Ujú. Y hay muchas aristas y cambia de una región a otra, ¿no? Por tanto, eso sigue, pero aparte de eso cambia muy rápido. Ujú. Y bueno,
Yo para ir perfilando y cerrando el espacio que no se nos vaya mucho, sí que me gustaría destacar, ¿no? Tanto del libro como de esta charla tan fascinante en la que se puede aprender tantísimo de ti. Esa es la verdad. Yo me quedo y me encanta, me quedo con que es un fenómeno que está en constante cambio. Es Sí. decir, que no lo puedes definir de una manera, como se intenta definir, ¿no? A nivel teórico con esa estratificación clásica, Ah, sino que está sujeto a cambios, ha venido cambiando desde que comenzó hasta ahora y que ahora probablemente también sí. con la incursión de la tecnología y con los cambios sociales y políticos que se están dando ahora en la India, que son muchos y muy compulsos, pues probablemente eso también cambie, pero que todavía tiene mucho peso el sentido que se da a la familia y al matrimonio como sustentadores de. Sí, sí. Entonces, esto yo creo que Exacto. sería lo más Sí, pues muy buen análisis, fundamental. porque además no es algo que suele aparecer. La gente entiende que esto es un sistema muy rígido, Claro. Y no. porque le da, solo ha leído la explicación ritual. Ujú. Que se proyecta siempre como algo inamovible, ¿eh? Pero luego la realidad, como es socioeconómica también, no lo hemos comentado mucho, cómo pueden subir y bajar las castas, pero en el Pero libro así. sí que lo explico. Bueno, yo es que no quisiera que toda esta entrevista se hiciera como muy extensa, pero sí dar estas pinceladas que hemos dado así, un poco porque si las personas que nos están viendo ahora les está interesando este tema y ver lo amplio que es, yo sí que les redirijo, por supuesto, a tu publicación, La Sociedad de Castas, en la que se profundiza evidentemente muchísimo más en cuestiones y aspectos que nos hemos dejado aquí, por supuesto, muchísimo. Yo realmente he querido un poco hacer un breve resumen, pero Claro, ¿no? que esto tiene una capacidad de abrir y de profundizar que yo invito a los espectadores a que lo hagan. Y sin más, Agustín, pues compártenos algo para finalizar, si te parece bien, que te parezca Sí, importante, esencial, por sí. favor. Mira, te voy a poner, siempre queda más distraído, un ejemplo personal. Para ver lo complejo que es este sistema, yo me llamo Paniker. En el norte de India, si yo digo mi apellido, nadie identifica mi casta, porque la casta es local, la casta mía yo no tengo, ¿eh? Pero la casta de mi abuelo, que era originario de India, del sur de India. Pero es más, suelen confundir mi apellido por un apellido marathi, porque hay muchos que acaban en Kar o Ker. Pero si yo voy al sur de India y digo, yo me llamo Paniker, y de hecho enseguida dice, ah, vale, ya sé cuál es tu origen, Ujú. ya sé cuál es tu casta. Los Panikers forman una subcasta de los Nair, que es una gran casta que existe todavía en el sur de India. Entonces, en principio, si establecemos aquello que he dicho que es incorrecto, pero se puede hacer para simplificar, decir, dentro de las cuatro clases de los brahmanes, ¿a cuál correspondería? Sería kshatriya. ¿Por qué? Los Paniker, tradicionalmente, su oficio tradicional eran maestros de artes marciales. En Kerala hay un arte que se llama el Kalaripayat, y a eso se dedicaban los Panikers. Por lo tanto, formarían parte de los guerreros. Yo me acuerdo que fui a una agencia de viajes en Kerala para comprar un billete de avión y doy mi apellido y digo, me llamo Paniker, y el de la agencia pone a hacer reverencias como si yo fuese un noble, y me dice Royal Family. Y yo digo, vaya, es la primera vez que en mi vida me toman por un noble. Y entonces a mí me daba igual, pero se me quedó. Digo, vaya, fíjate, por mi apellido me ha identificado como de tal casta y de la nobleza. Entonces yo tengo un amigo que me ayudaba en el libro, de Kerala también, de la misma zona, de la casta más alta. Es así que hay consenso entre todos Los que es la brahmanes. más alta de todas las posibles del sur de India, que es un brahman Ujú. Namputiri, no cualquier brahman, Ujú. Nambudiri. Por ejemplo, se atribuye que Shankara, el gran filósofo del sur, era un Nambudiri. Esto es más legendario, pero bueno, da igual. Y entonces le digo a mi amigo, le explico la anécdota. Digo, mira, fíjate que he ido a comprar un billete y me han dicho que era de Royal Family, ¿no?
Y mi amigo me dice, bueno, la verdad, Agustín, es que esto no es así. Y yo digo, ah, no, ya va, ya no es. Me dice, mira, así me lo dijo, ¿eh? Me dice, te concedo que los Paniker estáis por encima de la línea de intocabilidad, pero justo por encima. Digo, vaya, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué soy? Y eso a mí me abrió, de repente, dice, él me decía, a mí me da igual, él era comunista, de hecho, mi amigo, de la altísima casta, y luchaba contra todo eso. Pero de repente me di cuenta de que esto había, según el ángulo Del que desde el lo cual vea. miras la sociedad, ves una jerarquía, O ves es una otra. sociedad y si la miras desde otro, él me estaba contando cuál era la tradicional. En el sur de India, para un brahman de alta casta solo hay o brahmanes o no brahmanes. Le da Oh, igual los otros niveles. Y yo era no brahman. Al parecer era, pues yo, mi abuelo en todo caso, al parecer era, bueno, de una cosa respetable, bueno, pues no era intocable, pero... y vi que en el norte de India eso se enfocaba completamente completamente distinto. diferente. Entonces dije, la casta es local, la Ujú. casta no es, sí, hay una idea que conocemos todos, pero en realidad es un fenómeno mucho más complejo, y mucho más interesante desde otro punto de vista. Completamente. Pues bueno, esta es una anécdota para ver lo enrevesado que está este tema y por eso que el libro que me salió es bastante grueso. Sí, 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 pero en realidad, por ejemplo, pues con esta anécdota se explica muy bien, ¿no? También, no lo Claro, he citado, ¿no? Pero como fenómeno completamente local que cambia, ¿no? exacto, Se exacto. atribuyen, o los prismas desde los cuales se ve la sociedad de castas, en norte, en sur es diferente, en un pueblo y en otro es completamente diferente. Esto que es como un fenómeno regional que va cambiando, también, vamos, que también lo citas en el libro y lo explicas, ¿no? Pues oye. Pues bueno. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos, tu sabiduría. Para mí es un gusto que estés aquí. La verdad es que me hubiera encantado ir capítulo por capítulo. Hubiera sido larguísimo y simplemente es como unas pinceladas para nuestros espectadores y quien se quiera adentrar y profundizar, pues le recomiendo evidentemente tu estudio. Es un análisis espectacular e increíble. Así que gracias, gracias por el libro y gracias por estar aquí, ¿eh? No, no, y gracias a ti, Silvia, y a todos los oyentes de tu canal, que yo soy uno de ellos, yo no Gracias. sigo. Gracias.